Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Vamos con el último vídeo del curso. Vamos a hablar un poquito de la última parte del tema de campo eléctrico. Sí que quiero empezar diciendo que entiendo la dificultad del mismo. Es muy complicado a través de un vídeo como este, pues poder entender el tema en su totalidad, además de que es un tema, ¿vale?, de segundo de bachiller, pero me voy a conformar con que cojamos alguna noción que necesitéis, ¿vale?, de cada curso que viene. Todo lo aprendido, pues el año que viene nos va a costar un poquito menos de aprender, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, no os ofusquéis si veis que algún problema no sale, ¿vale? Y nada, intentando entender conceptos y poquito más, ¿vale? No os preocupéis. Bien, aquí lo que os he dejado aquí es el repaso, ¿vale?, del concepto de campo eléctrico que vimos en el día anterior, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, en el que, pues bueno, teníamos la definición de campo eléctrico, al final quedaba como que era la K, constante, ¿vale?, dieléctrica del medio, por la carga partido la distancia al cuadrado, y ese U sub R, que es el vector unitario que algunos me habéis preguntado. Yo os recomendaba pues que realmente este año todavía sabemos manejar vectores, pero no, ¿vale? Al año que viene reforzaréis esto en matemáticas, por lo tanto os aconsejaba que no lo calcularéis y simplemente hicierais una valoración al final, ¿vale? Para hacer esa valoración, en el fondo lo que estáis valorando ahí es el signo, ¿vale?, en el que va a salir, luego lo vemos con un ejemplo. Pues podéis usar o bien trigonometría, ¿de acuerdo?, descomponiendo los vectores del campo eléctrico, ¿vale?, para sacar un vector total, final, o bien, pues al final, si tenemos la suerte de que nos cae el campo eléctrico bien en coordenadas Y o J, pues al final simplemente viendo hacia dónde va a ir ese vector final, ¿de acuerdo?, pues lo hacemos positivo si va hacia la derecha y lo hacemos negativo si va hacia la izquierda. En el momento en que no caiga sobre el eje X, Y, pues bueno, tal vez en primero lo más fácil, antes que meterse en calcular vectores, sería pues utilizar la trigonometría, como lo hemos usado en el caso de los choques o en el caso de las fuerzas, pues para descomponer esos vectores y sacar cuál sería el ángulo, ¿de acuerdo?, del vector unitario o del campo eléctrico final, ¿vale? Muy bien. Dicho eso, recordar ahí que teníamos también una fórmula de calcular la fuerza electrostática a partir del campo eléctrico. Si conocíamos la carga, recordar esa carga era la carga prueba que íbamos a poner en un punto, era una carga de un valor muy pequeño, ¿vale? Y colocábamos ahí pues para calcular el campo eléctrico que se sentía en ese punto, ¿de acuerdo? Era una especie de sensación, ¿de acuerdo? Una perturbación que se provocaba, ¿vale?, debido a las cargas que tenía a su alrededor. Bien, yo creo que esto más o menos lo habéis podido ir sacando de los problemas, por lo menos el cálculo de la fuerza electrostática y del campo eléctrico. Y hoy un poquito lo que vamos a hacer es pues responder a otras de los apartados que van saliendo, ¿vale? El primero es el cálculo del trabajo, ¿de acuerdo? Ese trabajo debido a fuerzas electrostáticas. Bien, aquí voy a simplificar bastante y os voy a dar simplemente las fórmulas. Tal vez el concepto físico va a quedar, lo reconozco, un poquito suelto, ¿vale? Pero bueno, al año que viene ya os digo que este tema primero tiene una duración bastante prolongada en el curso y se ve con la lentitud suficiente para que vayamos, ¿vale?, adquiriendo los conocimientos. Esto sirve un poquito pues para ir cogiendo, ¿vale?, un poco de tono de cara al curso que viene. Bien, fijaros, ¿cómo calculamos el trabajo que nos costaría llevar una carga que está en un punto inicial a una carga final, ¿vale?, a una posición final? Bien, si sabemos y recordamos de temas anteriores, el trabajo era una fuerza por un desplazamiento. Bien, pues si esto cogemos las fórmulas de fuerza electrostática, lo multiplicamos por las R's, que serían los desplazamientos, y hacemos un trabajo matemático, llegaríamos a la fuerza, perdón, llegaríamos al trabajo que tenéis justo aquí, ¿vale? Entonces, el campo electrostático es un campo conservativo. Recordar, eso quiere decir que da igual por el camino que vayamos del punto inicial al punto final. El trabajo va a ser el mismo, ¿vale? Cualquier campo conservativo significa que da igual el camino escogido para ir. Puedo ir en línea recta, puedo ir haciendo dos líneas rectas, puedo hacer curvas, puedo dar las vueltas que quiera. Al final, el trabajo va a ser el mismo. Y como veis ahí, ¿de acuerdo?, por la fórmula va a ser simplemente menos K por Q, ¿vale?, porque son esas dos cargas, partido la posición final,
más la carga por la Q, por la otra carga, partido a la posición inicial. ¿Vale? Aquí es muy común, luego lo veremos en los ejercicios, sacar factor común. Fijaros que la K, la Q y la Q minúscula son factor común que pueden salir fuera, ¿de acuerdo? Quedándome un paréntesis que sería 1 partido RI menos 1 partido RF. Si le diera la vuelta para que me quedara el término positivo en primer lado. ¿Vale? Bien, no os preocupéis. Ahora luego lo vemos con un ejemplo y nos quedamos un poquito, ¿vale? Con esto. En cuanto al signo del trabajo, ¿vale? ¿Cuándo va a ser este signo? ¿El trabajo va a ser positivo o el trabajo va a ser negativo? Pues bueno, aquí va a ser importante primero el signo de las cargas, ¿de acuerdo? Y luego pues vamos a ver también un poco dónde se encuentran las posiciones iniciales y finales, ¿no? Pero bueno, aquí ya el libro os adelanta que el trabajo de llevar una carga de un punto inicial a un punto final es positivo, es un trabajo mayor que cero, siempre que las fuerzas del campo desplazan las cargas desde una distancia RI a RF. Si las cargas tienen el mismo signo, se producirá un alejamiento entre las cargas y si tiene signo contrario, las cargas se acercarán. Cuidado con esto, ¿vale? Como ya sabemos, mismo signo, nos alejamos. Si tienen signos contrarios, se acercarán. Pero este trabajo, ¿vale? Será positivo. Mientras que habrá un trabajo negativo, es decir, habrá que realizar un trabajo en contra de las fuerzas del campo, ¿vale? Para que estas cargas se desplacen desde una distancia inicial a final. Para ello el desplazamiento será un alejamiento entre cargas de signo contrario y un acercamiento entre cargas del mismo signo, ¿vale? Por lo contrario que en el caso anterior. Como hemos visto anteriormente, cargas del mismo signo se atraen, ¿vale? Cargas del mismo signo se repelen y de distinto signo se atraen. Por lo tanto, si yo quiero hacer eso, el trabajo me va a resultar positivo, porque va a ser lo normal. Ahora, si yo quiero que haya un comportamiento contrario, es decir, mismas cargas, ¿vale? Se atraen o distintas cargas se repelen, pues para eso voy a tener que hacer un trabajo extra, es decir, voy a tener que aportarle un trabajo al sistema para que ocurra eso. Por lo tanto, ese trabajo sería, ¿de acuerdo?, negativo. Bien, aquí simplemente por lo que sería pues eso, la disposición gráfica de lo que sería un punto inicial, un punto final, ¿de acuerdo? Esas fuerzas hacia dónde irían, esa carga Q mayúscula prueba en la que yo estoy, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues el cálculo del trabajo. Vais a ver que luego a nivel de ejercicios no es del todo, ¿vale? Del todo difícil. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bueno, ya tengo el trabajo definido. Si recordáis, el trabajo, en este caso conservativo, lo podía expresar, y esto ya viene de cuarto, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros pues, lo usábamos con cosas muy sencillitas, como podía ser una grúa o levantar algo, ¿vale? Como la variación de energía potencial, ¿de acuerdo? Por el cambio de posición. Es decir, aquí no hablamos de que hay cambios de velocidad, ¿vale? La velocidad es constante, por lo tanto no va a haber una variación de cinética, por lo tanto no hay mecánica, pero sí que van a haber variaciones de posición, por lo tanto sí que, ¿vale?, vamos a poder definir el trabajo conservativo como una variación de la energía potencial. ¿De acuerdo? Le ponemos ese signo menos para justamente, ¿vale?, comprobar lo que acabamos de decir en el caso anterior, ¿de acuerdo? Que este trabajo va a ser negativo, ¿vale? Pues cuando queramos llevarle la contra a esas fuerzas, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí. Por lo tanto, fijaros, definimos la energía potencial, ¿vale?, como aquella que tiene una determinada carga por encontrarse bajo la influencia electrostática de una, ¿vale?, o de varias cargas. Y la fórmula, pues bueno, es exactamente, prácticamente la misma, ¿no? Sería K, ¿vale?, por las dos cargas partido la distancia. Bien, esto es una unidad, la energía potencial, recordad que se medía, ¿vale?, en julios. Y es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? El trabajo también lo es. Por lo tanto, recordar que en este caso, como ya no hablamos de vectores, ya no aparece nuestra U sub R, ¿de acuerdo? Aquí si las cargas son positivas o negativas sí que lo tengo que poner en la fórmula, ¿vale? Lo que hablábamos en el vídeo anterior es que fuerza y campo eléctrico, como son vectoriales, no hay que poner los signos, es decir, trabajo de forma en módulo y yo soy luego el que decide, ¿vale?, si va a quedar con un signo positivo o con un signo negativo en función, ¿vale?, de cuál es la línea del campo eléctrico total, hacia dónde sentido apunta, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, a partir de aquí, trabajo y energía potencial y potencial, que viene en la página siguiente, sí que es conveniente que a las cargas se les ponga el signo positivo o negativo que tienen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hay una carga negativa, habrá que ponerla. Por lo tanto, ¿vale?, esto nos gestiona
algo que es evidente, es que si las dos cargas tienen el mismo signo, más o menos menos, la energía potencial va a ser positiva. Y si las dos cargas tienen signo opuesto, más por menos por más, pues la energía potencial va a ser negativa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, bien, ya os digo que la energía potencial no se suele preguntar casi nunca. ¿Por qué? Porque se suele preguntar el potencial, que es el siguiente paso. Pero la energía potencial es necesaria entenderla porque es el tránsito un poco entre lo que es el potencial que va a venir ahora y el trabajo que es de donde venimos, ¿vale? Entonces, quedaros un poquito con la fórmula porque sí que aunque no os la pregunten prácticamente en ningún ejercicio, os puede ayudar de cara a entender por qué ahora van a aparecer en algunos ejercicios algunas fórmulas, ¿vale? Que ahí ya, pues bueno, vais a tener que entender. Muy bien, ¿qué ocurre si hay más de una carga? Pues no pasa nada, ¿vale? Imaginaros aquí nos está pidiendo que calculemos la energía potencial de este sistema. Pues este sistema, ¿vale? De la figura 2.7 va a tener tres energías potenciales. La energía que va a sentir la carga 1, ¿vale? Con la carga 2, la energía potencial que va a sentir la carga 1 con la carga 3 y la energía potencial que va a sentir la carga 2 con la carga 3, ¿vale? Aquí se hará un sumatorio y al final, pues, bueno, pueden acabarse restando cosas dependiendo del signo de las cargas, pero la suma de todas estas energías potenciales me dará cuál es la, por decirlo de alguna manera, de acuerdo, por la energía potencial de este sistema, ¿vale? Ya os digo que no se suele pedir, pero bueno, nunca está de más ¿vale? Pues que entendamos un poquito esto. ¿Vale? Y aquí aparecería, pues lo que os digo, el sumatorio, ¿vale? Si hay más cargas, pues se calculan tantas potenciales como interacción entre cargas hayan, ¿vale? Y se calcula y se suma, ¿vale? Muy bien, vamos con la última diapositiva, que es el cálculo del potencial eléctrico. El potencial tal vez os suene de tecnología de tercero, aquello de la ley de Ohm, de Beer, ¿vale? Potencia es igual a intensidad de corriente por resistencia, ¿vale? Y este tema puede acabar ahí, pero de momento nosotros nos vamos a quedar solamente en la fórmula que tenéis ahí. Es decir, se va a llamar potencial, ¿vale? A un punto y se denomina por V mayúscula a la energía potencial que hay por unidad de carga. Es decir, es la fórmula de la página anterior de energía potencial, pero dividida por la Q, la carga donde yo estoy calculando. Por lo tanto, fijaros que aquí se simplifica y el potencial es K, ¿vale? La constante K, de 9 por 10 elevado a 9, por Q partido R, ¿de acuerdo? Entonces, el potencial, cuidado porque va a estar en un lugar donde no hay carga, ¿vale? Y ahí me van a pedir, oye, calcula el potencial que hay en este punto y tiene varias cargas. Pues yo calcularé el potencial con una carga, calcularé el potencial con otra carga y calcularé el potencial con otra carga y la sumaré. Como veis, aquí vuelve a ser escalar, por lo tanto no aparece un sub R, por lo tanto aquí si hay una carga negativa la tengo que tener en cuenta, es decir, puedo obtener potenciales negativos, ¿de acuerdo? Y las unidades se miden en julios partido Kelvin, que son más conocidos como volts, ¿vale? Voltios o volts. Los signos, pues evidentemente, si la carga es positiva, ¿vale? El potencial va a ser positivo y si la carga es negativa, el potencial va a ser negativo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un poquito la explicación, pero, ¿vale? No me entretengo más en esto, echarle una leída y yo creo que se entenderá bastante. El cálculo del potencial suele ser siempre lo más fácil del ejercicio, porque ya os digo, es simplemente calcular la distancia que hay del punto que me piden a las cargas, lo pongo en la R, pongo las cargas, calculo y acabo sumando, ¿vale? Como veis aquí, va a haber al final, pues eso, un sumatorio, ¿de acuerdo? Que sería, pues en el caso de que hubieran varias cargas, pues el potencial ahí se calcula cada uno de ellos y acaba sumándose, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí os he acabado poniendo una fórmula que se suele ser muy útil, más en tecnología tal vez que en física, pero bueno, es interesante, que es la del diferencial de potencial, ¿no? La diferencia de potencial. Es tan sencillo como calcular el potencial que hay, ¿vale? En un punto, calcularlo en otro, hacer una resta y esa sería la diferencia de potencial. Es decir, es calcular qué diferencia va a haber, ¿de acuerdo?, de esa energía potencial por unidad de carga en un punto inicial y en un punto final, ¿vale? Porque al movernos, evidentemente las R's van a variar, las posiciones van a variar, las distancias van a variar y pues pueden haber caídas de potencial, ¿vale? O al revés, aumentos de potencial, ¿de acuerdo? Esto yo creo que va a quedar fuera de los ejercicios que os he pedido en este caso, ¿vale? Muy bien, vamos con los problemas, ¿vale? Os he preparado uno del primer vídeo, un poco más complejo que los que os preparé allí de color verdecito, y vamos a ver un poquito cómo sería, ¿vale? A ver, aquí me he adelantado un poco, pero bueno, si os parece bien lo leemos y dice, tenemos tres cargas eléctricas puntuales, ¿vale? Colocadas
en 3 de los 4 vértices de un cuadrado del lado L, ¿vale? Y cada carga vale 2 por 10 elevado a menos 6 coulombs, 2 microcoulombs. Calcula la intensidad del campo en el vértice libre. Y luego en el B nos dice que dada, si en ese vértice libre colocamos una carga muy pequeñita de menos 4 por 10 elevado a menos 6, que calculemos qué fuerza, ¿vale?, va a sentir provocada por este campo electrostático que había, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí si os fijáis, no nos dice dónde hemos de colocar las cargas, entonces siempre hemos de ir al sistema más sencillo, ¿de acuerdo? Que lo vais a ver ahora aquí en el dibujo. Pero bueno, algunas apreciaciones. ¿Vale? Yo colocaría aquí Q1, Q2, Q3 de la forma que lo he hecho, ¿vale? Podría haber elegido otros nombres, podría haber elegido otra manera de ponerlo, ¿vale? O sea, este puntito negro podría estar en el punto 00, es lo de menos, ¿vale? Aquí lo que sí que quiero que veáis es que como las tres cargas son positivas, mi carga prueba en el punto negro donde yo me coloco a medir el campo, recordad que yo dije que era una carga prueba positiva muy pequeña, que no se tenía en cuenta en cálculos, pero que había que tener en cuenta aquí. Por lo tanto, fijaros que como Q sub 3 es positiva, mi carga prueba es positiva, E sub 3 es un campo eléctrico, ¿vale?, donde se repele, es decir, se aleja, ¿de acuerdo?, de Q sub 3. Lo mismo ocurre con Q sub 2, ¿vale? Q sub 2 es positiva, mi carga prueba es positiva, pues en vez de irme hacia Q sub 2, me voy hacia el sentido contrario y voy hacia abajo. Y fijaros que la que más nos va a costar un poco de calcular es E sub 1, porque fijaros que evidentemente se aleja, también se repele y se aleja, pues evidentemente siguiendo la línea, ¿vale?, que los une. Por lo tanto, ahí yo creo que es de bastante cajón que veáis que al final la línea, ¿vale?, del campo eléctrico, o lo que sería el vector campo eléctrico, va a quedar en la misma dirección y sentido, ¿de acuerdo?, que E sub 1, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque las cargas son iguales. En el momento en que las cargas sean diferentes, cuidado, aquí es como ya cuando habían diferentes fuerzas, ¿vale?, en Fx y en Fi. Aquí ya podía darme un ángulo, pero aquí es sencillo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí vamos a poder ver todos, como os pone ahí, ¿de acuerdo?, que ese ángulo que se va a formar va a ser de menos 45 grados con la horizontal, ¿de acuerdo? Yo creo que no debería, ¿vale?, de daros ningún problema este ejercicio, pero bueno. Vamos a empezar con los cálculos, ¿vale? El campo que se crea la carga más lejana, ¿vale?, que va a ser con E sub 1. Claro, ¿cómo calculo yo la distancia? Pues muy fácil, es la hipotenusa, ¿vale? Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lado 3, por lo tanto, ¿vale?, sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿vale? Pues en ese caso sería 9, 18, la raíz de 18, ¿vale? Pero como luego se le va al cuadrado, pues la raíz y el cuadrado se va, y como veis ahí, pues me quedará solamente 18. ¿Vale? La carga la conozco, es 2 por 10 elevado a 6, la K la conozco, lo pongo y me da que este E1, ¿vale? Fijaros que no estoy calculando lo que os decía, algunos por privado, el U sub R no lo calculo, ya luego veré qué ocurre con él, ¿vale? Son 1000 newtons partido coulomb, ¿de acuerdo? Las cargas 2 y 3 van a crear campos del mismo módulo, fijaros, pues estos son mucho más fáciles, donde pues la distancia aquí directamente es 3, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay 3 metros, es la L, ¿no? Lo calcularía y son el módulo lo mismo. Uno, evidentemente, si trabajáramos en forma vectorial, me daría E3, me daría la componente I, ¿vale?, I latina, y si trabajáramos con E2, la componente sería menos J, porque apunta hacia las I's negativas, ¿vale?, hacia abajo, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, yo calcularía el módulo, puedo calcular los módulos, lo veis ahí, ¿vale? Calcularía el módulo de E sub 2 y E sub 3, que los podría sumar, ¿veis? Ahí es la raíz, ¿vale? Da 2828, ¿vale? Y acabaría sumándole E sub 1, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí sí que he puesto el concepto vectorial, ¿vale? Aquí el concepto vectorial tiene que estar. Tal vez no esté muy bien expresado, pero fijaros cómo 2000 sería coordenada I y 2000 sería coordenada menos J, ¿vale? Pero al calcular el módulo, ¿vale?, pues es elevado al cuadrado y da 2828. Y fijaros que E1 da 1000, ¿vale? ¿Por qué da 1000? Porque ya va en la dirección y mismo sentido que E2 más E3, ¿vale? Por lo tanto, esos 2828 y ese 1000 se suman para dar un módulo de 3.828,43 newtons partido coulomb. ¿Qué me queda? Darle el sentido. Y como bien habéis visto ahí, le estoy dando a la coordenada X, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, fijaros que sería
dentro de este ángulo coseno de 45, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Y, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el eje de las X estoy en valores positivos, cateto contiguo. Sin embargo, en el de las Y's, ¿vale? Hacia abajo, estoy en el negativo, por lo tanto, el seno de 45 es negativo. Por lo tanto, fijaros cómo ahí, ¿vale? Me acaba dando lo mismo, es decir, su descomposición en X y en Y es la misma, 2707,11, pero voy hacia las coordenadas y positivas y voy hacia las coordenadas j negativas, por eso sería menos, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos se entiende, ¿vale? Sé que cuesta, sé que pues, si estuviéramos en clase hubiéramos resuelto esto un montón más, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Entonces, pues bueno, me conformo con que le cojáis un poquito la orientación. Y luego a nivel de fuerza, pues fijaros qué fácil, lo que hago es poner en ese punto negro una carga prueba que vale menos 4 por 10 elevado a 6. Como yo tenía esa fórmula que me decía que fuerza es igual a Q prueba por campo eléctrico, pues lo calculo y en ese sentido muy fácil, me da menos 0,015 newton. ¿Vale? Si lo quisiera trabajar en forma vectorial, pues muy bien, ahí tendría que cogerme al vector, ¿de acuerdo? Y en ese caso tendría que trabajar por componentes vectoriales y coger el 2707, no el módulo de 3828, ¿vale? Los dos resultados son correctos, uno en forma de escalar, en forma de módulo, y otro a nivel de vector que quedaría mejor expresado, que es el de abajo de menos 1,1 por 10 elevado a menos 2 y 1,1 por 10 elevado a menos 2 julios, ¿vale? Fijaros como aquí los signos han cambiado y es porque al multiplicarlo por la carga negativa, pues lo que era positivo lo se ha hecho negativo y lo que era negativo, menos por menos, pues se ha hecho positivo, ¿vale? Bien, este sería un problema tipo, cuidado, de segundo de bachillerato. Por lo tanto, pues bueno, si les vamos cogiendo un poquito el aire, mejor que mejor. Muy bien, los demás se suelen simplificar, porque ya suelen ser apartados B, ¿vale? De una vez hecho el cálculo de calcular la fuerza electrostática y el campo eléctrico. Por lo tanto, suelen ser aplicaciones mucho más sencillas, ¿vale? Muy bien, dice, un campo electrostático está creado por una carga Q de menos 10 microcoulombs, 10 elevado a menos 6 microcoulombs, situada en el origen de coordenadas 0, 0. Hay el trabajo necesario para desplazar una carga Q de 1 microcoulomb desde el punto 2, 0 hasta el punto 6, 0. ¿Vale? Entonces, cuidado, ¿eh? Aquí yo voy a realizar un trabajo de llevar una carga de un punto 2,0 a otro punto 6,0, pero cuidado porque hay un campo electrostático que está creándome una perturbación aquí. Hay ¿vale? Una carga en el 0,0 de menos 10 y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y luego en el apartado B nos dice, oye, si la carga a desplazar fuera de, en vez de 1, de un microcoulomb, fuera de menos 1, ¿vale? El trabajo necesario sería mayor o menor que 0. Pues vamos a verlo, ¿vale? Entonces la primera parte es muy sencillita. Fijaros lo que os he dicho, ¿vale? A partir del trabajo es igual a menos el incremento de energía potencial, puedo hacer aquí una serie de variaciones y acabar sacar factor común, la K, las dos Qs, y me queda que es 1 partido R inicial menos 1 partido R final, ¿vale? La primera parte, pues bueno, es la demostración que el año que viene hará falta. Pero bueno, vosotros os podéis coger a esta fórmula y usarla para calcular los ejercicios del boletín que os he dado, ¿de acuerdo? Vale, ahí tengo las dos cargas, fijaros, la Q mayúscula y la Q minúscula, las pongo, 10 elevado a menos 6, ¿vale? Y menos 10 por 10 elevado a menos 6. Y luego pongo la K, que es 9 por 10 elevado a 9, y aquí, cuidado, primero va la R inicial, que es 2, ¿vale? Y luego pongo la R final, que es 6. Esto lo meto todo en mi calculadora y resulta que me da un trabajo negativo. ¿Qué indica este signo? Lo que os acabo de poner ahí, ¿no? Pues que la carga no pasa espontáneamente de un punto a otro. Tiene que haber un trabajo externo, ¿vale? Para conseguir que esto ocurra, ¿vale? Fácil, ¿no? Yo creo que estos cálculos son más sencillitos, que sobre todo donde más se lía matemáticamente suele ser en el cálculo del campo eléctrico, ¿vale? Aquí suele ser bastante más sencillo. Y B, ¿qué ocurriría si ahora la carga fuera negativa? Bueno, pues si la carga fuera negativa va a ocurrir lo contrario, ¿vale? El trabajo va a ser positivo, puesto que la carga que crea el campo y que está en el origen de coordenadas es negativa, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Porque si soltamos esa carga negativa, pues se va a desplazar sola, espontáneamente, ¿de acuerdo? Por una atracción. De la misma manera que veremos en temas posteriores, al año que viene, pues cómo pues, algo se acerca a un imán, ¿vale? Espontáneamente. ¿Por qué? Pues porque hay unas fuerzas atractivas. Ya veremos de qué origen y qué ocurrirá. Pero, ¿vale? Esta carga se movería espontáneamente. No sería necesario realizar sobre ella ningún trabajo, ¿de acuerdo?
Bien, esta sería una cuestión bastante sencillita. Por lo tanto, pues bueno, para aquellas en las que os pide el cálculo del trabajo, con esta fórmula final, trabajo es igual a K por Q, paréntesis, 1 partido R inicial menos 1 partido R final, podríamos calcularlo yo creo que de una manera bastante sencilla, ¿vale? Y por último, tenemos uno de cálculo de potencial. El potencial es muy sencillito, ¿vale? Pues fijaros, aquí tengo dos cargas, una positiva de 10 microcoulombs y una negativa de menos 6 microcoulombs. Una se encuentra en el 0,0, otra se encuentra en 8,0. Por lo tanto, me piden que calcule el potencial eléctrico en la mitad, en el 4,0. ¿Vale? También alguien me preguntaba por privado, oye, esto de los vectores, pues nada, esto es lo mismo que si me dijeran, calcula el potencial a 4 metros, ¿vale? O en mitad, ¿vale? Pues como hacíamos lo de los encuentros, movimientos y demás, ¿vale? Es muy típico trabajar en el campo eléctrico con la forma vectorial, ¿de acuerdo? Pero en el fondo aquí lo que os están dando son distancias y posiciones, ¿vale? Por lo tanto, no os compliquéis con esto. Y fijaros, luego me vuelve a preguntar cuál es el trabajo necesario para traer una carga de menos 10 elevado a menos 12 coulombs desde el infinito hasta el punto B, ¿vale? Esta es interesante porque en el infinito vamos a ver que hay una peculiaridad, ¿vale? Muy bien, el cálculo del potencial es muy sencillo, ¿vale? Ponemos ahí, fijaros, yo calcularía primero el potencial que hay con la carga positiva, ¿vale? Con el protón, en este caso, la carga roja que veo, ¿vale? Sería K por Q1 partido de R sub 1B, y luego calcularía para el punto 2, ¿de acuerdo? Para la carga 2, que sería la negativa, y que también. Aquí fijaros, como está en el medio, R1B y R2B son los mismos, son 4 metros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí podría sacar factor común la K y podría sacar factor común la R, ¿vale? Quedándome la suma de Q1 más Q2, que es lo que se resuelve el ejercicio. Por lo tanto, este potencial en B, en el punto B, sería 9 por 10 elevado a 9 partido 4, ¿vale? Como factor común, y dentro me quedaría la suma, que en este caso se convierte en resta porque los signos se tienen en cuenta, de 10 por 10 elevado a menos 6, menos 6 por 10 elevado a menos 6, ¿vale? Cuidado, porque esto en verdad es una suma, pero como hay una carga negativa, pues se pone el signo menos. Yo le meto esto a la calculadora y me da 9000 voltios, ¿vale? Suele dar en ese orden. 9.000, 8.000, son valores bastante comunes a la hora de calcular el voltaje, ¿de acuerdo? Muy bien, ya estaría el potencial, es muy sencillito. ¿Qué hay más cargas? Pues calculo más potenciales y los acabo sumando al final, ¿de acuerdo? Ninguna dificultad. Y luego, fijaros, el trabajo necesario para traer una carga desde el infinito al punto B se puede calcular de la siguiente manera. Ahí tenéis que el trabajo es igual al menos incremento de energía potencial, que sería la energía potencial del infinito, ¿vale? No esa B en verdad sería, ¿vale? Infinito menos la energía potencial inicial, ¿vale? Traer una carga, el potencial en el infinito, ¿vale? Aquí es donde está un poco el truco, es cero, ¿de acuerdo? El potencial en el infinito es cero. Por lo tanto, en el fondo, lo único que me queda es calcular, ¿vale? Quitaría esa energía potencial inicial, por decirlo de alguna manera, y me quedaría simplemente el cálculo de menos Q por el potencial B sub B, ¿vale? Por B, que hemos calculado arriba. Es decir, sería menos 10 elevado a 12, que es la carga que me piden transportar, y solamente por el potencial que habría en ese punto, ¿vale? Porque en el infinito es cero. Por lo tanto, sería menos 10 elevado a menos 12 por 9000. Que en vez del infinito me hice otro punto, pues sería 9000, ¿de acuerdo? Menos por la energía potencial que hubiera en ese punto, en otro punto. Pero como es cero, pues por 9000. Quedándome simplemente 9 por 10 elevado a menos 9 julios, ¿vale? Y ese sería el trabajo, que en este caso es positivo, ¿de acuerdo? Indica que esta carga lo va a hacer este trabajo de forma espontánea. Se movería ella sola por diferentes fuerzas de atracción y repulsión. En este caso de atracción, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí llega un poquito el vídeo que os he preparado. Vuelvo a repetir, me cuesta un montón explicar esto así, ¿vale? Sin sin que me veáis las manos, sin interactuar con vosotros, sin ir poniendo más cosas, ¿vale? Pero bueno, sirva un poco también porque ya hoy es miércoles y necesitáis ya el vídeo para acabar el boletín. Me conformaré con que lo que hayáis adelantado bueno será, ¿de acuerdo? Y bueno, pues buenamente, como podáis hacer el PDF, lo acabáis y el viernes, seguramente como fecha tope, y si puedo un poquito más, pues a lo mejor os doy hasta el sábado, ¿vale? Y a los de química también, pues bueno, me lo entregáis el sábado
y así el domingo pues ya yo pongo una nota final, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo a repetir, conocimientos de segundo, todo lo que ampliemos va a ser cojonudo para el año que viene y todo lo que podáis sacar en adelante, pues, ¿vale? Es mérito vuestro. Así que mucho ánimo, ¿vale? Estamos en contacto. Cualquier duda que vaya surgiendo, por favor, preguntármela. Y aunque acabemos la semana que viene, si alguien esto, pues bueno, tiene curiosidad y quiere indagar un poquito más, os puedo pasar apuntes de segundo y cuanto más preparemos la asignatura, pues más fácil nos va a resultar al curso que viene, ¿vale? Pues nada, chicos, me despido aquí. Este es el último vídeo del curso. Me alegro que haya sido de física. Y nada, pues felicitaros a los que vais a elegir la asignatura porque creo que el año que viene es una asignatura muy chula y yo creo que vais a disfrutar con ella. Espero que tanto como yo, ¿vale? Nada, cuidaros y un abrazote y nada, a por ello.